Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestro equipo es el número uno, los Leaks. Los integrantes son Carrillo Arias Osvaldo Ernesto, Cruz Cuevas Jesús Guillermo, Domínguez León Javier Eduardo, Martínez Díaz Gustavo, Rodríguez Naranjo Luis Fernando y Vega López Ricardo. El tema que nos tocó es ciencia jurídica. Mi nombre es Javier Eduardo Domínguez León. Presentaré el tema 1, la ciencia jurídica, y 1.1, particularidades de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica es una actividad o método utilizado por quienes se dedican a determinar el contenido del derecho. No se le atribuye ningún valor jurídico por parte de ningún ordenamiento, desarrollado por quienes se dedican a establecer cuál es la calificación jurídica que corresponde a una conducta según un sistema jurídico. La ciencia jurídica se clasifica en formales y materiales. Las formales tienen como objeto de estudio abstracto ideas y símbolos. Su método es la clásica deductiva y criterio de verdad. Es la coherencia de cada sistema. Y las materiales estudian objetos reales, sustancias químicas o comportamientos humanos. Los métodos son la lógica, pero también la observación y la experimentación, y su criterio de verdad no solo es la coherencia, sino mucho más amplio. Particularidades de la ciencia jurídica. La particularidad de la ciencia jurídica es que ésta se divide en tres apartados, que son la dogmática o sistemática, la filosofía jurídica y la sociología jurídica. La dogmática o sistemática estudia el derecho vigente en determinado espacio y tiempo histórico que se precisan en el ordenamiento jurídico de un país, que no es sino parte de la sociedad humana organizada con reglas y preceptos que establecen derechos y obligaciones. La filosofía jurídica es aquella rama de la filosofía que tiene por objeto el conocimiento de la esencia y fundamentos de las ciencias jurídicas particulares. Según Del Vecchio, es la disciplina que define el derecho a su universalidad lógica, investiga los fundamentos y las características generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Por último, la sociología jurídica. Esta estudia desde un punto de vista externo el derecho en acción, el derecho eficaz, pero también el proceso de formación del derecho y los efectos que produce en la sociedad. Esto es la eficacia social del derecho. Es objeto de estudio de la sociología del derecho las normas y los hechos en que consiste su producción y aplicación, pero también los valores que representan esas normas y hechos. Mi nombre es Gustavo Martínez Díaz y voy a presentar el tema 1.1.1, dogmática o sistemática jurídica. La ciencia jurídica en su denominación tradicional es también conocida como dogmática jurídica o doctrina jurídica. La denominación proviene del positivismo jurídico y en su sentido más tradicional y ortodoxo no parte de hechos experimentales sino de proposiciones sobre las normas. Su objeto de estudio es un sistema o subsistema jurídico vigente, normativo y de carácter racional. Su función es suministrar criterios para la aplicación de las normas vigentes y para la estabilización y cambios del sistema jurídico. Buenas tardes, profesor. Yo soy Luis Rodríguez Naranjo Luis Fernando y voy a explicar el tema de la filosofía del derecho. En este tema vamos a hablar de cómo la filosofía del derecho constituye su propia rama y en la que le da la mano a disciplinas humanas o sociales como la filosofía, la historia o la teología, pero con un carácter propio que la dota de especificidad y la cualifica como una rama independiente del conocimiento. En definitiva, la filosofía del derecho busca analizar y conocer y ofrecer el conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que se toman las iniciativas y disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos del sistema. Con este sistema jurídico, con el objetivo de dar una coherencia a toda la estructura, tiene derivaciones de la filosofía del derecho. Entre esta, la hermenéutica, tiene un origen en la Biblia, en el Génesis, y conlleva herramientas que interpretan el texto jurídico y la lógica jurídica. La axiología constituye el estudio de los valores y en esta afronta el estudio de conceptos como justicia, igualdad, libertad, enlazando directamente con el ámbito a los derechos humanos que
Esta se empareja con la genoseología jurídica. Esta también denominada ontología jurídica o teoría fundamental del derecho. Este es el estudio del derecho y su fundamento, y conduce a una distinción entre el ser, el deber ser y la cristalización de los valores como principios jurídicos. También tenemos la teoría del Estado, la cual su fundamento es con el pacto social y su función, ámbito que se relaciona con otras disciplinas. Los análisis de conceptos principales. En términos generales, podríamos decir que la filosofía del derecho estudia diferentes visiones de distintos autores sobre los problemas y retos que afronta el derecho y la definición de estos conceptos jurídicos y fundamentales. A partir de estos estudios se alcanza a categorizar universales que, cuando coinciden con las convicciones de la sociedad, se transforman en positivas o en normas específicas. De esta forma, la filosofía del derecho se convierte en un auténtico motor de transformación de esta. Mi nombre es Osvaldo Ernesto Carrillo Arias y mi tema a presentar es el 1.1.3 Sociología Jurídica. La sociología del derecho estudia desde un punto de vista externo el derecho en acción, el derecho eficaz, que aplican y viven los tribunales, autoridades y ciudadanos, pero también el proceso de formación del derecho y los efectos que proceden en la sociedad, esto es, la eficacia social del derecho. Es objeto de estudio de la sociología del derecho, las normas y los hechos en que consiste su producción y aplicación, pero también los valores que representan esas normas y hechos, las ideologías jurídicas que se encuentran presentes en el fenómeno jurídico y las propias instituciones encargadas de producir y aplicar el derecho. Mi nombre es Ricardo Vega López y voy a dar el tema 1.2, que es el derecho como objeto de estudio de la ciencia jurídica. Al estudiar derecho, llega a presentarse una cierta dificultad para comprender el cómo funciona y el objetivo que tiene, las cuales son, por su carácter histórico, el cual impide abstenerse para su definición de las categorías de espacio y tiempo, como las que son una visión diferente a través de los siglos y la visión sobre el derecho internacional. Por consiguiente, su complejidad del fenómeno que proporciona una variedad de perspectivas, como los representantes que son el diputado, funcionario público, político, las ideas como naturalismo, luz positivismo, realistas y marxistas. Por último, sería por su carácter práctico, valorativo y en ocasiones emotivo, como es la justicia, igualdad, libertad, solidaridad y seguridad. Mi nombre es Jesús Guillermo Cruz Cuevas y voy a presentar el tema 1.2.1 Definiciones del derecho. El derecho se puede definir de diferentes maneras. El derecho se define como una de las ciencias más difíciles de explicar debido a que no es una ciencia exacta que lleve una secuencia lógica. Eso hace que se preste a las interpretaciones de las demás personas y no siempre existe un punto intermedio entre sus opiniones. El derecho, el cual crea un conjunto de normas establecidas para administrar la conducta humana y poder regir las relaciones de los hombres en sociedad, establecidas por el Estado, inspiradas en ideas de justicia y orden. Buenas tardes, yo soy Gustavo Martínez Díaz y voy a presentar el tema 1.2.2 Elementos de las definiciones. Cualquier definición de derecho integra un hecho, valor y norma, lo cual es conocido como la teoría tridimensional del derecho. Es una fundamentación filosófica de derecho desde una perspectiva dinámica e integradora. Puede ser de cualquier fenómeno jurídico que integre un hecho en valor para crear una norma. Estos tres aspectos no se dan como tres objetos yuxtapuestos, sino que son al contrario tres aspectos esencialmente enlazados de forma indisoluble y recíproca. Mi nombre es Ricardo Vega López y voy a presentar el tema 1.2.3, que es moral y derecho. La moral es la que estudia a la luz de la razón y a la integridad de los actos humanos relacionados al último fin del hombre, que es la perfección. El derecho es la creación del hombre con el objetivo de mantener orden a una determinada convivencia. Al ser una creación impuesta por el ser humano, es imperfecto, racional, manipulable, limitado, etc. Así también fue creado artificialmente por la necesidad de la sociedad humana, y entre más amplio sea su conocimiento de la sociedad, va fabricando nuevas necesidades. Por la atención prestada, muchas gracias.